Segunda parte. Perdido y hallado. 2.1. Escucha. Escucha a tu vida. Todos los momentos son clave. Frederick Buechner. Hace poco estaba sentado en mi sillón favorito, revisando las notas de mis sermones, leyendo los correos electrónicos y respondiendo los mensajes de texto de un amigo, cuando llegó mi esposa Amy y me preguntó si me podía hablar acerca de los planes de nuestros hijos para el resto de esa semana. Por supuesto, le dije. Adelante, te escucho. Puedo volver cuando hayas terminado, me dijo. No sabía que estabas ocupado. No, está bien, repetí. Solo estoy terminando unas cuantas cosas. Todavía no había levantado la vista hacia ella en más de 2 segundos. Así fue como Amy se sentó frente a mí y comenzó a informarme sobre toda una semana de juegos de balompié, lecciones de piano, recitales de danza y actividades del grupo de jóvenes. Y cuando uno tiene 6 hijos, son muchas cosas. Ajá, le dije, todavía sin levantar la mirada. ¿En qué puedo ayudar? Craig, me dijo, no has escuchado ni una sola palabra de lo que te he dicho. No parecía enojada, solo un poco incómoda, lo cual es perfectamente comprensible cuando la persona a la que uno le está hablando tiene la mente fija en otra cosa. Sí, te oí, le dije. Joy tiene que estar en la iglesia el miércoles después de las clases y tú necesitas que yo lleve a Stephen. Ella me interrumpió. Sí, yo sé que me oíste, pero no me estabas escuchando. Ay, tenía razón. Yo la estaba oyendo, pero no escuchándola. Mis oídos respondían ante las ondas sonoras en las que iban sus palabras, pero su significado y su importancia no llegaban a mi cerebro, porque estaba ocupado en otra cosa. Claro, todos tendemos a oír sin escuchar. La costumbre de ocuparnos en múltiples cosas parece haberse convertido en nuestra norma cultural, pero eso no me libra de culpa. Son pocas las personas que se sientan únicamente a ver televisión. La mayoría, además de ver televisión, revisan Instagram, envían mensajes de texto a sus amigos, responden correos electrónicos, ponen al día sus calendarios y fingen estar escuchando cuando alguien trata de comunicarse con ellos. Sé sincero contigo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y únicamente tuviste una conversación real, en vivo, con otra persona, en la cual se fueron turnando y escucharon de veras lo que se les estaba diciendo? Sin teléfonos, sin televisor, sin tabletas, sin música, sin distracciones. No es extraño que se nos haga tan difícil escuchar a Dios. Como ya vimos en la primera parte, Habacuc le planteó a Dios, de manera audaz, todas las preguntas realmente difíciles que tenía en el corazón. Tal vez haya sabido que a veces el solo permitirnos hacer esas preguntas nos puede llevar a un largo camino para volver a conectarnos con Dios y aprender a confiar en Él. Se nos hace difícil amar a alguien, incluso al Creador del universo, si estamos resentidos y ocultamos nuestros verdaderos sentimientos. Sabemos con certeza que Habacuc amaba a Dios, pero eso no impidió que lo retara de una manera respetuosa, no que lo pusiera a prueba, hay una diferencia, con la petición de que lo ayudara a comprender el inmenso abismo que había entre lo que él creía y lo que veía a su alrededor. Una vez terminadas todas sus preguntas, el profeta sabía que era hora de escuchar. Lo mismo es cierto con respecto a ti. Habacuc escribió: «Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo». Habacuc capítulo 2, versículo 1. Énfasis mío. Me encantan esas imágenes. Me mantendré alerta, pendiente de lo que Dios me diga. Por básico y obvio que esto pueda parecer, algunas veces la razón por la que no estamos recibiendo la respuesta a nuestras preguntas es que no estamos dispuestos a hacer una pausa y esperar el tiempo que haga falta para que Dios se nos revele. A veces,
Cuando desvariamos y despotricamos, en realidad lo que queremos solo es desahogar nuestras emociones. No nos interesa entrar en una conversación. Cuando permitimos que nos controlen la ira, la duda y el temor, nuestras preguntas pueden terminar sofocando lo que Dios desea respondernos. Otras veces, quizás, le hagamos nuestras preguntas a Dios, pero entonces, como estamos tan preocupados por las numerosas cosas que llaman nuestra atención, no nos detenemos a escuchar su respuesta. Como en el caso del monólogo de Amy frente a mí, oímos, pero no escuchamos. ¿Por qué no adoptamos un paso más lento para escuchar el consolador susurro de Dios? Sinceramente, creo que esto se debe a que son demasiados los que se sienten abrumados. Estamos tan ocupados haciendo malabares entre el trabajo, el hogar, la escuela, la iglesia, sin mencionar cualquiera que haya sido la crisis inicial que nos hizo dudar, que no tomamos el tiempo necesario para detenernos, para acallar nuestro corazón en silencio delante de Dios. El escritor de Salmos, capítulo 46, versículo 10, cita a Dios diciendo: «Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios». ¿Cuándo fue la última vez que lo dejaste todo a un lado y te quedaste totalmente quieto, escuchando la voz de Dios? Observa lo que Dios no dijo. Afánense y reconozcan que yo soy Dios. Lo que dijo fue: quédense quietos. Quédense quietos y reconozcan. En realidad, ¿cómo debemos escuchar a Dios? Podemos abrir su palabra y dejar que su espíritu le dé vida a la verdad. Dios nos habla por medio de las circunstancias, si nos detenemos el tiempo suficiente para reflexionar. Nos habla por medio de las personas, ofreciéndonos la sabiduría divina que viene del cielo. Y nos puede hablar de forma directa por medio de su espíritu. Cuando uno le pertenece a Él, pasa tiempo con Él y guarda silencio delante de Él. Aprende a reconocer su voz. Piénsalo de esta manera. Uno de los beneficios inesperados que tiene el hecho de que atravesemos una temporada difícil es que nos da la oportunidad de detenernos a evaluar de nuevo nuestras prioridades. Es más, hay quienes dicen que la palabra china, que traduciríamos como crisis, usa dos caracteres. Uno de ellos significa peligro y el otro significa oportunidad. Cuando Mandy comenzó a batallar con su enfermedad, los desafíos que ésta presentaba nos llevaron a pasar más tiempo con ella y con su esposo. Y el tiempo que pasamos con ellos nos inspiró a actuar de manera más deliberada, también con nuestros otros 5 hijos. De repente, nos vimos aminorando deliberadamente la prisa que nos imponían las presiones constantes de la vida para abrazar a los seres humanos que más valoramos. Cuando suceden cosas difíciles, solemos ver con mayor claridad lo que más significa para nosotros. Pasar tiempo a solas con Dios es algo que debería estar en el primer lugar de nuestra lista, incluso cuando la conversación con Él vaya a ser difícil. Sin embargo, como descubrió Habacuc, cuando uno le hace a Dios unas preguntas difíciles, tiene que estar preparado para escuchar sus respuestas, aunque no agraden. Es de esperar que si uno está sufriendo y se esfuerza por estar en la presencia de Dios, Él lo va a dirigir, a guiar y a consolar. No obstante, en el caso de Habacuc, Dios tenía otras cosas que hacer antes, por lo que sus noticias serían difíciles de escuchar. Dios le dijo: «Miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos». Habacuc capítulo 1, versículos 5 y 6. Eso es asombroso, estremecedor,
y difícil de digerir, que Dios iba a incitar a sus enemigos. En esencia, le dijo a Habacuc, un hombre que él había escogido para que fuera profeta suyo y por tanto su mensajero ante el pueblo judío: esto es lo que va a pasar. Tienes razón, mi pueblo se ha vuelto a hundir realmente a un nuevo nivel más bajo aún. Y aunque te parezca que yo estoy dejando que todo pase sin problema, en realidad no es así. De hecho, voy a tener que destruir al pueblo de Israel por lo malvado que es, y voy a usar a los caldeos, los babilonios, para que lo hagan. Me imagino a Habacuc boquiabierto mientras expresaba alguna reacción profunda y teológicamente madura como: repite eso. En esencia, Dios le estaba diciendo que las cosas se pondrían peores antes que mejores. Los babilonios eran famosos por ser despiadados, violentos y agresivos en sus incansables conquistas de otras tribus y otras naciones. La corrupción y la violencia pueden haber sido terribles entre los israelitas, pero no eran nada comparadas con las de los babilonios. Aquello debe haber sido casi como si nosotros le preguntáramos a Dios por qué permite tanta injusticia en nuestro país, solo para que nos respondiera que iba a permitir que unos terroristas extranjeros nos aniquilaran. Cuando los tiempos se ponen difíciles, lo último que queremos escuchar es que nos digan que están a punto de empeorar. Sin embargo, sabemos que la vida real no siempre toma el rumbo que nosotros deseamos. Por tanto, ¿ahora qué? Cuando estés pasando por una temporada de lucha con Dios, recuerda esto: el nombre de Habacuc tiene dos significados: luchar y abrazar. Puedes luchar con Dios en cuanto a todo lo que no te agrade y al mismo tiempo abrazarlo, porque es bueno y digno de confianza. En realidad, todo se reduce a la forma en que reaccionemos ante una crisis de fe. Por lo general, cuando una persona entra en ese valle, se va a uno de los dos extremos. Muchos quieren regresar a su última cima espiritual, esa experiencia en el tope de la montaña, en la que todo parecía grandioso con Dios. Cuando Él respondía a sus oraciones, la vida era buena y sentían que su fe era fuerte. Por tanto, niegan todas las dudas que socavan su fe, diciéndose: voy a fingir que esta crisis no me está pasando ahora. Sé que si puedo regresar de nuevo a la cima de la montaña, todo va a estar bien. Hago ejercicios en el gimnasio con un hombre que perdió su trabajo hace poco. Estaba convencido de que Dios le daría otro puesto, así que nunca presentó ninguna solicitud ni buscó una oportunidad. Al final, tuvo que mudarse a donde un amigo y dormir en el sofá de este. Cuando le dije que una compañía dedicada a cortar césped en los patios estaba contratando empleados, me explicó que no le gustaba el trabajo manual y que estaba seguro de que Dios le daría uno mejor. Por supuesto, no le puedo echar en cara su fuerte fe en la providencia de Dios, pero a veces tenemos que bajar de la montaña y dejar que Dios nos ayude a enfrentarnos con el mundo real. Hay quienes se deslizan hasta el valle y deciden descender más todavía. Dicen: muy bien, Dios, si no piensas hacer lo que sé que podrías hacer, entonces me olvido de ti. Me regreso a la clase de vida que tenía. Si pudieras ayudar, pero no lo haces, es que no debes ser bueno, así que no puedo confiar en ti. Suponen erróneamente que Dios no los debe amar, porque no está dispuesto a hacer lo que ellos quieren que haga para aliviar su sufrimiento. Mi amigo Ronnie está situado en el mismo medio de esta segunda categoría. Cuando Ronnie estaba en la escuela primaria, se encontró a su mamá muerta en la bañera. Trágicamente se había ahogado en medio de un ataque epiléptico. Solo podemos imaginarnos el sufrimiento incalculable por el que pasa un niño que encuentra el cuerpo de su madre sin vida. ¿Cuántas noches, cuántas semanas, cuántos meses estuvo llorando
hasta quedarse dormido, tal vez culpándose a sí mismo por no haber estado al tanto de ella, dispuesto a dar lo que fuera necesario para que ella volviera a la vida. Hoy Ronnie tiene más edad que la de su mamá cuando falleció, pero hasta estos momentos se niega a hablar con Dios. Nunca olvidaré el dolor que vi en los ojos de Ronnie cuando me dijo: «Quiero creer que Dios me ama, pero ¿cómo creer en un Dios que dejó que eso le sucediera a mi mamá? Si Dios existe y permite cosas como esa, no quiero tener nada que ver con Él». Por suerte, hay una tercera opción. Si, al igual que Habacuc, estamos dispuestos a apoyarnos en la adversidad que estamos pasando y a luchar con la forma en que Dios pueda usarla para conseguir sus propósitos, podremos comenzar a salir del valle. Sin embargo, es necesario que recuerdes que solo porque las cosas no van como tú quieres, no significa que Dios no esté haciendo nada. Pero estoy dispuesto a admitir que desde un punto de vista humano, sus intervenciones podrán parecernos misteriosas y hasta caprichosas. Permíteme que te dé 2 ejemplos de mi propia vida. El primero tiene que ver con una respuesta a la oración, una respuesta que es milagrosa, pero que no es tan importante dentro del cuadro general de las cosas. El segundo se refiere a una oración personal mucho más importante por lo que pedía y por la necesidad que significaba. Es algo que Dios podría hacer con facilidad, pero hasta el día en que escribo esto, no lo ha hecho. En primer lugar, después de 23 años de matrimonio, Amy perdió su anillo de bodas. Puesto que yo estaba casi en la quiebra cuando le propuse matrimonio, el anillo no era muy costoso, pero habría sido imposible atribuirle un valor en dólares a su valor sentimental. Amy estaba inconsolable. Oraba y oraba para que Dios le ayudara a hallarlo. Y no aparecía. 8 meses después, un domingo por la tarde, estábamos conversando acerca del mensaje que acababa de exponer en la iglesia. Tenía que ver con la capacidad de Dios para restaurar. Una y otra vez, durante ese mensaje expresé: Dios te puede ayudar a hallar lo que no deberías haber perdido. Así que Amy decidió orar de nuevo, usando esa afirmación clave tomada del sermón. Me dijo que daría cuanto fuera necesario con tal de que Dios al menos nos mostrara dónde estaba el anillo. Y fue entonces cuando sucedió la cosa más loca que puedas imaginarte. Sentí una necesidad incontrolable de levantarme. Caminé junto al sofá y a 2 sillas más y me dirigí al extremo más lejano de la habitación, donde había una silla que estaba sola. Levanté el cojín color azul claro y allí, debajo de ese cojín, había una joya resplandeciente. Era el anillo que se había perdido. Yo no había visto nunca antes a Amy danzar como lo hizo. Te podrás burlar y decir que todo fue una coincidencia, pero creo que Dios me mostró exactamente el lugar donde podríamos hallar el anillo que Amy había perdido. Dios responde nuestras oraciones. Ahora bien, aquí es donde las cosas se me confunden. Por más de 10 años, Amy ha sufrido de infecciones crónicas en el aparato urinario. Esos ataques frecuentes son tan dolorosos que anulan toda su actividad normal. Ella ha probado todos los suplementos, las dietas, las vitaminas, las bebidas saludables y las sugerencias imaginables. Ha acudido a los mejores médicos y ha pasado por 2 cirugías. Hemos orado para pedir su sanidad más veces de las que podríamos contar. Y sin embargo, Dios aún no la ha sanado. ¿Por qué Dios nos ayudaría a hallar una joya poco costosa y totalmente reemplazable y no se lleva el dolor crónico que ella padece? ¿Por qué respondería a una oración que tiene mucho menos importancia al mismo tiempo que permite que nuestro clamor mayor para pedirle ayuda quede sin respuesta? Tal vez puedas identificarte con algo así. Aunque no lo comprendemos, seguimos creyendo en Dios, escuchando su voz y esperando su respuesta. Y al igual que Habacuc, seguimos aferrándonos a Él y confiando en Él, aunque esa situación parezca no tener sentido. El creyente que necesita algo y sigue abrazando a Dios
aunque las cosas no se pongan bien al principio, va a acercarse a Dios mucho más que en el pasado. Si observas a las personas que conoces, que están más cercanas a Dios, muchas veces son las mismas que han atravesado los tiempos más difíciles, y Dios les ha demostrado que les es fiel. Su intimidad se fraguó por medio de conversaciones con Él, en las cuales le presentaban su petición y después trataban de escucharlo pacientemente. Nunca he visto esto de una manera más poderosa que en John, uno de mis mejores amigos. Hace alrededor de 2 años, John notó un zumbido en sus oídos que se fue haciendo cada vez más y más fuerte, hasta que se volvió insoportable. Después de varias visitas a diversos médicos, le diagnosticaron una dolencia incurable llamada tinnitus. En una escala del 1 al 10, en la que el 10 representa el estado peor, su dolencia se hallaba en un 9,5. Muchas personas con casos menos graves que el de John no son capaces de soportar el dolor y el ruido, por lo que terminan suicidándose. Mi amigo te diría con sinceridad que no querría vivir, pero que está decidido a superar esta interminable pesadilla. Un día, John tomó un avión rumbo a Atlanta para acudir a una cita con uno de los mejores médicos de la nación, entre los que tratan el tinnitus. Una razón por la cual este médico es tan bueno es porque sufre de esa misma dolencia. El médico le dio a John un aparato para el oído que había sido diseñado para crear otro ruido que compite con el constante sonido, como de un tren de carga, que él siente en la cabeza, con el fin de ahogarlo. Sin embargo, el médico admitió que era probable que no ayudara gran cosa en el caso extremo del que padece John. Ese sabio médico le explicó que lo mejor que él podía hacer era servir a los demás. Sí, leíste bien. La forma de olvidar el dolor es ayudar a los demás, de manera que nos olvidemos de nosotros mismos. Y es eso exactamente lo que hizo John. Además de su momento acostumbrado para orar y estudiar la Biblia, comenzó a hacer más, mucho más. Él y su esposa iniciaron un pequeño grupo en el cual se entregan espiritualmente a los demás. Comenzaron a servir en la iglesia en diferentes funciones y adoptaron a una madre soltera con sus hijos para ayudarlos a salir de una situación muy mala. John me dice todo el tiempo que el zumbido que tiene en la cabeza es peor que nunca, pero que no le molesta tanto como antes. De vez en cuando y entre lágrimas, me dice que nunca ha estado tan cerca de Dios como ahora. Y aunque nunca habría escogido este camino, ni se lo habría deseado a su peor enemigo, John se siente agradecido por él, porque la pesadilla de su condición lo ha ayudado a llegar a Dios de una manera más íntima. La historia de John me recuerda una que aparece en el Nuevo Testamento. En ella, el apóstol Pablo se refiere a que padece de algo a lo que llama una espina clavada en el cuerpo. Está en su segunda epístola a la iglesia de Corinto. El apóstol dice que él le ha pedido a Dios una y otra vez que se lo quite, pero Dios no lo ha hecho. Pablo describe su angustiosa oración así: Dios mío, yo sé que tú puedes hacer algo con respecto a eso. Por favor, hazlo. Llévatela. Elimínala. Te lo ruego, por favor, quítame esto. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 8. Paráfrasis mía. Tal vez te identifiques con esto. Por favor, sana a mi ser amado. Por favor, consígueme un trabajo mejor. Por favor, ayuda a que me acepten en mi universidad favorita. Por favor, salva a mi papá. Por favor, llévate esta depresión. Por favor, quítame esta migraña. Sin embargo, el aguijón seguía estando presente y Pablo había llegado a entender que Dios lo estaba permitiendo con el fin de que se mantuviera humilde y dependiendo de él, de manera que pudiera hacer algo más maravilloso aún que simplemente llevarse ese padecimiento. Dios le había dicho: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Casi como si le estuviera diciendo a Pablo: mira,
yo te podría quitar esa espina, pero si lo hago, no te vas a acercar más a mí, ni vas a sentir una gratitud mayor por mi gracia. Pablo lo comprendió. Por eso escribió: por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. No se limitó a oír la respuesta de Dios, sino que la escuchó, y esa sutil diferencia cambió la urdimbre misma de la personalidad de Pablo, de la misma manera que cambió a mi amigo John. También puede cambiarte a ti. En tus momentos de mayor desespero, la presencia de Dios te puede sostener. Así como la resistencia en el gimnasio hace que tus músculos se vuelvan más fuertes, la resistencia en la vida fortalece tu fe en Dios. Con el tiempo, a medida que crezcas en la gracia de Dios, lo que normalmente habría estremecido tu mundo se convierte en algo que puedes tomar con calma, sabiendo que Dios está contigo y que te va a conducir cuando te sientas débil. Es posible que no quieras escuchar eso ahora. Si no quieres, está bien. Me imagino que ese mensaje tampoco era lo que Pablo quería oír, pero posiblemente haya servido para un propósito más elevado que él no habría podido comprender en esos momentos. Sin Pablo y su influencia, es posible que la fe cristiana tal como la conocemos hoy no existiera. Eso significa que este hombre común y corriente, que se negó a creer que Dios lo había abandonado, podría ser al menos parcialmente responsable de la fe en Cristo que aún vemos a nuestro alrededor. Pero es difícil ver el impacto que Dios crea a través de nosotros cuando estamos sufriendo. Todos nuestros elevados principios y todas nuestras convicciones morales parecen desdibujarse cuando estamos mirando a través del lente resquebrajado de un corazón deshecho. Entonces es cuando damos el siguiente paso por fe. Tal vez le hayas estado pidiendo a Dios lo que necesitas. Eso es perfectamente razonable. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Ahora bien, ¿estás dispuesto a escuchar lo que quiere decirte, aunque su respuesta no sea la que deseas oír? Sigue escuchando. Dios no va a abandonarte en tu momento de necesidad, sino que te mantendrá tenazmente cercano y te irá llevando en medio de tu dolor.